con esto. Con esto y si no tenés este para usar también. Ah, bien. O con el teclado o el mouse. Todo. Y con esto tenés láser, si querés. Todo tuyo. Bueno, empiezo. Eh, Hola, mi nombre es Brizuela Cintia, soy residente de segundo año del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari. El tema de mi Ateneo es peritonitis bacteriana espontánea a propósito de un caso. Antes de empezar a hablar del tema, voy a empezar definiendo qué son las infecciones intraabdominales. Bueno. Las infecciones intraabdominales constituyen un amplio grupo de procesos intra- y retroperitoneales. Son la tercera causa de sepsis y shock séptico luego de la neumonía y de la infección urinaria. Segunda causa de muerte en unidades de terapia intensiva. La mortalidad en general para las infecciones intraabdominales es de 20% y aumenta en los casos graves que se requiera de internación en unidades de terapia intensiva a un 50-60%. Y esto es debido a diversos factores de riesgo como la edad avanzada, como comorbilidades y presencia de gérmenes resistentes. En cuanto a la clasificación, las infecciones intraabdominales se clasifican de acuerdo al origen en comunitarias presentes al ingreso del hospital o dentro de las 48 horas y asociada a los cuidados de la salud nosocomial luego de las 48 horas del ingreso hospitalario. Dentro de este grupo se encuentran las que tienen antecedentes de algún proceso invasivo, alguna cirugía o residentes en instituciones de cuidados crónicos como psiquiátricos, geriátricos o que se hayan realizado tratamientos de hemodiálisis. Y esta clasificación es muy importante debido al tratamiento. Luego se clasifican de acuerdo a la extensión en no complicadas, aquellas que solo el proceso infeccioso está en el órgano que le da el origen, no involucra peritoneo, y las complicadas que se extienden más allá del órgano e involucra peritoneo. Aquí encontramos las peritonitis localizadas como abscesos o difusas. Entonces, definiendo la peritonitis, es una inflamación de la membrana serosa peritoneal que recubre la cavidad abdominal y es producida ya sea por una irritación química, una necrosis local o una contusión directa o una traslocación bacteriana. Se clasifican en primarias, son aquellas que se manifiestan en ausencia de un foco primario de infección intraabdominal, y corresponde a aquellas infecciones extraabdominales que no siempre son evidentes. Tenemos las peritonitis bacterianas espontáneas, la tuberculosis y la diálisis peritoneal. En cuanto a la etiología, son monomicrobianas y el tratamiento es con un antimicrobiano. Las secundarias, cuando ya hay una alteración en la barrera gastrointestinal, producida por perforaciones que pueden ser traumáticas, isquémicas, quirúrgicas y espontáneas, o una extensión de un proceso supurado, y en cuanto a etiología son polimicrobianas y requieren tanto de tratamiento con antimicrobiano como quirúrgico. Y las terciarias, cuando hay una recurrencia o persistencia de una primaria o secundaria, indica falla en el control de foco, ineficacia en el tratamiento o una falla también en las defensas del paciente, y son, en cuanto a etiología, polimicrobianas y hay presencia de microorganismos resistentes. Entonces, como definición, la peritonitis bacteriana espontánea es infección de líquido asítico sin una focalidad primaria intraabdominal. En cuanto al grupo de riesgo, principal grupo de riesgo son pacientes con cirrosis hepática avanzada y ascitis, con hepatopatías crónicas y en niños en síndrome nefrótico.
En cuanto a la etiopatogenia, la vía principal es por vía hematógena por translocación bacteriana de la flora intestinal, y luego tenemos extraintestinales secundarias a focos sépticos urinarios, respiratorio y iatrogénico. Dentro del iatrogénico, algún proceso invasivo como una endoscopía con esclerosis esofágica o un cateterismo venoso central o urinario. En cuanto a la clínica, los más frecuentes son fiebre, dolor abdominal difuso, diarrea y menos frecuente pero más grave, encefalopatía, síndrome hepatorrenal, hemorragia gastrointestinal, síntomas sistémicos y un 10 a un 13% son asintomáticos. En cuanto a los factores de riesgos que predisponen una mayor susceptibilidad a presentar una peritonitis bacteriana espontánea, tenemos hemorragia gastrointestinal reciente, procedimientos invasivos y falla hepática fulminante, antecedentes previos de otras PBM, proteínas totales en líquido acítico menor a 1 gramo de decilitro y una hiperbilirrubinemia mayor a 2,5 miligramos de decilitro. En cuanto a la fisiopatogenia, la cirrosis es una enfermedad crónica, difusa e irreversible del hígado que se caracteriza por la presencia de fibrosis. Esto trae una alteración tanto en la arquitectura vascular como en la funcionalidad del hígado. Esto lleva a que se produzca una hipertensión portal y una insuficiencia hepática metabólica. Esto va a producir daños a 3 niveles. Por un lado, se produce un daño de la barrera de la mucosa intestinal, que se presenta edema, estrés oxidativo, inflamación, cambios en las ultraestructuras. Esto hace que haya un aumento de la permeabilidad intestinal. Por otro lado, en la cirrosis hay un aumento de la actividad adrenérgica, por lo tanto hay un tránsito intestinal enlentecido. Esto lleva a un sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Y por la insuficiencia hepática metabólica, hay una alteración de la respuesta inmunitaria local y sistémica. Hay una disminución en la producción del complemento, hay una deficiencia bacteriostática y ozónica del suero, hay una menor función fagocítica por parte de los polimorfos nucleares y también hay alteraciones inmunológicas a nivel de la secreción de IgA, que también está disminuido. Todo esto lleva a una disminución del aclaramiento de las bacterias y a que se produzca la translocación bacteriana, que es la presencia de bacterias, viables o no, o sus productos endotoxinas como lipoporisacáridos que van a atravesar la mucosa intestinal y van a migrar a los ganglios mesentéricos. En condiciones fisiológicas ocurre esta migración, pero con un sistema inmune eficiente logra eliminar estos microorganismos. En este caso, como hay un sistema inmune deficiente, llegan a pasar al torrente sanguíneo. Y también, por otro lado, tenemos un sistema retículo endotelial ineficiente, porque la mayor parte de la actividad del sistema retículo endotelial se encuentra en las células de Kupffer, que se encuentran en el hígado, y también hay una disminución de la actividad fagocítica. Además también hay una hiperemia esplánica producto de esa hipertensión portal, por lo tanto hay menor rodamiento, adherencia y migración por parte de los polimorfos nucleares a las vénulas mesentéricas, entonces se lleva a que se produzca bacteremias repetidas y de esta manera se diseminan y colonizan el líquido acítico. No hay que olvidar que el líquido acítico es un ultrafiltrado del plasma. Y también el líquido acítico tiene una disminución de la actividad ozónica y bactericida, y esto se pone en evidencia porque tiene una concentración de proteínas totales menor a 1 gramo de decilitro. En cuanto al diagnóstico de las peritonitis bacteriana espontánea, se tienen en cuenta antecedentes, el examen físico, imágenes, tomografía y ecografía que ponen en evidencia si hay alguna presencia de algún tumor o de alguna obstrucción o perforación de algún órgano, el laboratorio y la paracentesis. Y es importante descartar una peritonitis secundaria. Esto es sobre todo por el tratamiento. En cuanto a la paracentesis, es la punción y aspiración del líquido acítico. Esto lo realiza el médico.
Nosotros en el laboratorio le brindamos 3 tubos cónicos, uno que contiene heparina como anticoagulante, y para el servicio de microbiología le entregamos 2 frascos, uno que es de transporte de anaerobios, Britannia, el TAB, y el otro tiene el SPS, que es un anticoagulante que inhibe menos el crecimiento microbiano. En cuanto al transporte, como es un líquido de urgencia, se debe ser inmediato y se puede conservar a temperatura ambiente y debe ser procesado antes de las 2 horas. En el laboratorio de guardia hacemos el recuento celular total en la cámara de Neubauer y el diferencial. La peritonitis bacteriana espontánea se define como un recuento de polimorfos nucleares mayor o igual a 250 células por milímetros cúbicos más un cultivo positivo. Luego tenemos otros 2 términos que se tienen que tener en cuenta, que son las variantes de la PB. Una es la ascitis neutrocítica, que es el recuento de polimorfos nucleares mayor o igual a 250 células por milímetros cúbicos más un cultivo negativo. Aquí se deben descartar otras entidades que las produzcan, como la ascitis por una tuberculosis peritoneal, una ascitis por neoplasias malignas o lisis tumoral, en donde hay un aumento de la destrucción celular acompañando de un aumento de polimorfos nucleares. Luego tenemos la bacteriacitis, que es un recuento de polimorfos menor a 250 células por milímetros cúbicos más un cultivo positivo. Esto puede ser una etapa temprana de la PB donde todavía no se ha dado una respuesta inflamatoria, o también puede ser por una punción de un asa intestinal durante la paracentesis o secundaria a alguna infección extraabdominal. Por lo tanto, se requiere hacer una nueva paracentesis para ver cómo es ese recuento, si sigue bajo o si aumenta y si el cultivo sigue positivo o no. Y la literatura recomienda que en el caso de líquidos hemorrágicos se debe descontar un polimorfo nuclear por cada 250 glóbulos rojos. Esto es porque puede ser esos polimorfos que vienen de la sangre y no del líquido ascítico. En cuanto al físico-químico, el aspecto y color del líquido entero y post-centrifugado nos orienta si se trata de un líquido patológico, en este caso sería turbio, y luego se hacen distintas determinaciones, albúminas, proteínas totales, glucosa, LDH, amilasa, que permite diferenciar una pancreatitis o perforación, triglicéridos y colesterol. Y como hemos dicho, es importante diferenciar una peritonitis secundaria, que es, en cuanto a etiología, es polimicrobiana, y se utilizan los criterios de Ranson. Se debe cumplir al menos 2. En la peritonitis bacteriana secundaria, la concentración de proteínas totales es mayor a 1 gramo decilitro. En la PB es menor a 1 gramo decilitro. La glucosa es menor a 50 miligramos decilitro. En la PB no hay una alteración. Y la LDH del líquido 2 a 3 veces mayor a la LDH del suero. En la peritonitis bacteriana espontánea puede estar ligeramente aumentada. En cuanto al diagnóstico microbiológico, se hace un examen macroscópico, también se ve el aspecto y color del líquido ascítico, coloraciones, coloración de Gram, tiene una sensibilidad del 9 al 11%, esto es debido al bajo inóculo que se presenta en las PB. El Ciel-Nielsen tiene una sensibilidad menor al 3 al 5% y el GEMSA, para ver la respuesta inflamatoria, se puede ver las células, cantidad de células, leucocitos y hematíes. En cambio, en cultivos, en medios, se hacen medios sólidos y líquidos. Medios sólidos tradicionales, agar sangre, chocolate, McConkey, caldo BHI, tioglicolato. Y según Ranson y colaboradores, recomiendan inocular el líquido ascítico en frascos de hemocultivo. Esto es para aumentar la sensibilidad a un 80-90% respecto al cultivo tradicional, que tiene una sensibilidad del 50%. Esto es, como hemos dicho anteriormente, por el bajo inóculo y también por el bajo volumen, que es 1 o 2 mililitros que se siembra en un cultivo de medio sólido tradicional con respecto a 10 mililitros del frasco de hemocultivo. Esto es para aumentar la rentabilidad. Sin embargo, a pesar de esto, solo un 30-50% dan positivo los cultivos. También se deben tomar muestras de hemocultivos debido a las bacteremias que hemos dicho que se produce, que dan mayor a 50% positivos, y también se debe tener un urocultivo
para descartar una bacteriuria asintomática que también es un factor de riesgo para presentar PB. En cuanto a los patógenos más frecuentes, hemos dicho de etiología son monomicrobianas, un 70% es producido por Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, un 25% por Streptococcus del grupo Viridans, y los anaerobios son inusuales. En cuanto al origen nosocomial, predominan el género Enterococcus, Pseudomonas, Staphylococcus aureus se aíslan en forma iatrogénica, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis y Streptococcus pneumoniae en las de origen genital. Presentando el caso clínico, el 18 de agosto ingresa un paciente de sexo masculino de 61 años, ingresa por guardia, por distensión abdominal, regular estado general, vigil, orientado en las 3 esferas, buena perfusión periférica, relleno capilar conservado, buena mecánica ventilatoria y un abdomen distendido, blando, depresible, no doloroso. Como antecedentes personales, tiene cirrosis criptogénica en etapa terminal, anemia de etiología multifactorial, hipotiroidismo y fisura anal y hemorroides. En cuanto a la evolución en el tiempo, este paciente es un paciente recurrente del hospital que después de su diagnóstico de cirrosis hepática avanzada, hacía ascitis refractarias, por lo tanto tenían como tratamiento una paracentesis evacuatorias cada 15 días para el drenaje y administración de albúmina. En enero del 2023 tiene un diagnóstico de síndrome hepatorrenal. Esto es debido por la hipertensión portal y la hiperemia esplánica que se produce, termina afectando al riñón. 3 meses después tiene un diagnóstico de quiloascitis y quilotórax. Esto es producto de la alteración en el metabolismo de los lípidos que aumentan los triglicéridos y los ácidos grasos libres. Un mes después tiene un diagnóstico de varices esofágicas grado 3. Esto también es producto de la hipertensión portal y de esa circulación hiperdinámica que termina produciendo agrandamiento de los vasos. Y 2 meses después, diagnóstico de encefalopatía hepática. Esto es un aumento del amoníaco, que es subproducto del metabolismo de las proteínas y la alteración en la conversión a urea en el hígado. En cuanto al laboratorio de ingreso, el paciente se encontraba anémico, los glóbulos blancos se encuentran normales y podemos ver la alteración en los valores de urea y creatinina. Tenía una bilirrubina total de 4,9 miligramos decilitro, un factor de riesgo, como hemos dicho, para que presenten PBM, bilirrubina directa de 1,2 miligramos decilitro, y el resultado del líquido, tenemos el aspecto del líquido entero, quiloso, color amarillo, postcentrifugado, quiloso, color amarillo y un pequeño botón hemático. La glucosa era normal de 67, una LDH levemente aumentada, albúmina de 0,4, triglicéridos aumentados, proteínas totales menor a 1, una amilasa de 26, y el examen citológico presentaba hematíes abundantes, un recuento de células nucleadas de 2042 por milímetros cúbicos y el diferencial un 91% predominio de neutrófilos. Entonces con esto ya podemos dar un diagnóstico presuntivo de peritonitis bacteriana espontánea. En cuanto al procesamiento microbiológico, llega el frasco con SPS, el aspecto era turbio, un volumen de 3 mililitros, se siembra en caldos líquidos BHI tioglicolato, que son medios de enriquecimiento. De esta manera nosotros aumentamos la rentabilidad. Estos se incuban 7 días. Por otro lado, sembramos en medios sólidos agar sangre, que brinda las condiciones ópticas para el crecimiento de los microorganismos exigentes, y el levin, que es un medio selectivo y diferencial para bacilos gram negativos, permite diferenciar fermentadores de no fermentadores de lactosa. Se incuban a 35-37 grados durante 48-72 horas. Luego hacemos las coloraciones. En el Giemsa presentaba abundante cantidad de leucocitos, hematíes no se observan y no se observan elementos fúngicos. En cuanto al gram, se ven cocos gram positivos en pares y en cadenas, y el Ciel-Nielsen no se observa bacilos ácidos alcohol resistentes.
A las 24 horas obtenemos el crecimiento en las placas de agar-sangre. Vemos colonias pequeñas de grises a blanca, de bordes lisos, y por la morfología de la colonia y el gram, que era cocos gram positivos en cadena, se sospecha del género Enterococcus. Entonces nosotros le hacemos pruebas bioquímicas mínimas que nos dan PIR positivo, LAB positivo, y también lo podemos completar con otras pruebas como bilis esculina, que da positivo, crecen altas concentraciones de cloruro de sodio, 6,5%, y a altas temperaturas, 45 grados. Luego, para entrar en especie, le hacemos ADH y piruvato. Con la descarboxilación de la arginina nos permite descartar las especies del grupo 1, del grupo 4 y grupo 5. Y con la utilización del piruvato positivo, por frecuencia nosotros buscamos Enterococcus faecalis y Faecium, pero también podemos utilizar otros azúcares como manosa, sorbitol, arabinosa, para descartar las otras especies. Luego tenemos los hemocultivos. Por el crecimiento bacteriano hay un aumento del dióxido de carbono. Esto es detectado por el sensor fluorométrico del BAC-ALERT. Entonces, el ITIG anaerobio nos da positivo a las 11 horas 27 minutos y el plus aerobio a las 13 horas 17 minutos. Pinchamos los frascos y le hacemos el gram. En ambos vemos cocos gram positivos en cadena. Sembramos en un agar sangre ovina. Esto nos permite visualizar mejor las hemólisis y como está estandarizado, se le agrega discos de optoquina, oxacilina y bacitracina. Esto nos permite diferenciar del género de Streptococcus. Con una alfa hemólisis y una optoquina sensible descartamos el Streptococcus pneumoniae. La oxacilina predice la sensibilidad a penicilina. Con una beta hemólisis y una bacitracina sensible y PIR positivo descartamos el Streptococcus piógenes. Como por la morfología se sospechaba del género Enterococo, le agregamos una bilis esculina que nos da positivo y también, bueno, el PIR positivo, el ADH positivo y el piruvato positivo. Y llegamos a la identificación del germen, entonces es el Enterococcus faecalis. En el antibiograma nos da ampicilina sensible, gentamicina de alta carga resistente, streptomicina de alta carga sensible, teicoplanina sensible y vancomicina sensible. El género Enterococcus son anaerobios facultativos, cocos gram positivos en pares y cadenas, catalasas negativos que resisten a altas concentraciones de cloruro de sodio al 6,5% y altas temperaturas, a 10 y 45 grados. Hábitat se encuentran en la tierra, alimento, agua, microbiota intestinal y aparato genitourinario. En el hospital se encuentran en úlceras cutáneas, en superficies de heridas, en tubos endotraqueales y zona perianal de los pacientes. Por su resistencia a condiciones adversas del ambiente y a desinfectantes, también podemos encontrarlo en superficies inanimadas. En cuanto a los factores de virulencia, presentan hemolicinas, gelatinasas y aluronidasas, peroxidasas. Todo esto le dan la capacidad de invadir al tejido, de adherirse y formar biopelículas. En cuanto a las patologías que producen, infecciones del tracto urinario, infecciones intraabdominales, bacteremia nosocomial y endocarditis bacteriana. Y tienen resistencia natural a cefalosporinas, TMS, lincosamidas, polimixinas, a baja carga de aminoglucósidos, sensibilidad disminuida a penicilinas y aminopenicilinas. En cuanto al diagnóstico, presenta una peritonitis bacteriana espontánea y se le realiza un tratamiento con ceftriaxona que posteriormente se ajusta a amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas en plan de cubrir 10 días de tratamiento antibiótico. En cuanto al tratamiento, se da un tratamiento empírico que depende del sitio de adquisición, del origen, si es nosocomial o adquirido en la comunidad, a los patrones de resistencia locales y, una vez que se tenga el cultivo, a la sensibilidad del microorganismo aislado. El antibiótico debe cubrir los gérmenes que más frecuentemente producen las peritonitis bacterianas espontáneas y deben alcanzar niveles adecuados en el líquido acítico.
Se utilizan cefalosporinas de tercera generación como cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima. El plan es de 5 a 7 días o 10-14 días y pueden cambiar amoxicilina con ácido clavulánico y en el caso que tengan hipersensibilidad a los beta-lactámicos, se le puede administrar quinolonas como ofloxacina en el caso de que sean PB no complicadas. En el caso de las PB nosocomiales, se utilizan los carbapenemes y los glicopéptidos y indica la presencia de microorganismos resistentes. Luego se hace una paracentesis de control a las 48 horas. Como conclusiones, la peritonitis bacteriana espontánea es una complicación frecuente y grave de pacientes cirróticos con ascitis. La PB aumenta de forma importante la morbimortalidad, por lo que su identificación y tratamientos tempranos son fundamentales. Un cultivo positivo con un recuento de polimorfos mayor o igual a 250 células por milímetros cúbicos confirma el diagnóstico de PB. Y es importante el aislamiento para conocer la epidemiología y sensibilidad de los patógenos implicados. Esta es la bibliografía consultada. Bueno, esta es la foto de la residencia y bueno, gracias a la coordinadora por venir, Patricia, y muchas gracias a todos.